Alicia en el País de las Maravillas, publicada originalmente en 1865 bajo la autoría de Lewis Carroll, ha resistido el paso del tiempo con una fuerza inusual en el ámbito literario. Aunque a primera vista puede considerarse un cuento infantil protagonizado por una niña curiosa y un conejo parlante, su influencia se ha dejado sentir en múltiples generaciones de lectores y en una gran cantidad de interpretaciones artísticas, novelas, películas, obras de teatro, adaptaciones animadas e incluso expresiones de la cultura popular han encontrado inspiración en las páginas de esta obra. La capacidad de Carroll para aunar imaginación desbordante y reflexiones sutiles convierte a esta narración en un texto que no solo entretiene, sino que también deja una huella profunda en quienes se atreven a adentrarse en su universo. Su encanto radica en la mezcla de mundos reales y fantásticos, una dualidad que cautiva porque hace preguntarse en todo momento hasta qué punto los sucesos son producto de la fantasía y dónde inicia la crítica al orden establecido. A pesar de que nació dentro de la Inglaterra victoriana, la historia conserva un atractivo universal. Los anhelos, la curiosidad y las preguntas existenciales de la protagonista siguen siendo reconocibles más de un siglo después de su primera edición. La aparición de un conejo blanco llevando un reloj de bolsillo supone el inicio de una travesía surrealista que arrastra a la protagonista hacia una realidad completamente distinta de la suya. El País de las Maravillas se presenta como un lugar donde las reglas convencionales no aplican y la lógica se retuerce para permitir lo impredecible. Allí, la gravedad parece jugar bromas. Los objetos cotidianos alteran su tamaño sin previo aviso, y los juegos de palabras se convierten en claves para descifrar lo que sucede. En un principio, la atmósfera irreal genera asombro y cierta desconexión con la realidad conocida. Pero es precisamente esa ruptura la que impulsa la curiosidad del lector, por descubrir qué clase de experiencia se desplegará ante los ojos de la protagonista en cada nueva sección del recorrido. Bajo este cielo de rarezas, Alicia en el País de las Maravillas ofrece una mirada invertida a la cotidianidad, donde las normas de conducta tradicionales quedan cuestionadas. Las puertas se multiplican y cada una esconde un desafío diferente, invitando a reflexionar sobre cuánto de lo que se asume como inmutable podría ser tan solo una construcción arbitraria. El resultado es un auténtico desafío para los sentidos y la imaginación, que empuja a replantearse los cimientos de la lógica y el sentido común. Más allá de Alicia, cuya curiosidad y capacidad de asombro la convierten en un punto de referencia para el lector, se despliega un conjunto de personajes que parecen surgidos de un sueño poco convencional. El conejo blanco funciona como el detonante de la aventura. Su obsesión por llegar a tiempo marca el ritmo frenético de los primeros compases de la historia, y su figura escurridiza anticipa que en este reino la coherencia es relativa. Otro de los seres memorables es el gato de Cheshire, cuyas apariciones y desapariciones están marcadas por su célebre sonrisa, una que puede quedar flotando en el aire aun cuando el resto de su cuerpo se desvanezca en el acto. Este gato encarna la esencia paradójica y enigmática del País de las Maravillas, brindando comentarios que mezclan la ironía con un saber extraño que, en el fondo, resulta ser bastante perspicaz. También hace acto de presencia la liebre de marzo, compañera de una merienda de locos que pone a prueba la paciencia de cualquiera con sus juegos de adivinanzas y su manera desordenada de celebrar la hora del té. Junto a ella, el sombrerero, cuyo ingenio parece tan amplio como su excentricidad, ejemplifica la capacidad de la obra de transitar por el humor irreverente y la crítica velada a las costumbres sociales. En esta misma línea se encuentra la Reina de Corazones, representante de una autoridad caprichosa e implacable, que grita sentencias drásticas, sin atender a la lógica ni a la justicia real. Esta figura poderosa ilustra la volatilidad del poder y la fragilidad de quien se somete a normas que nadie parece entender completamente. A través de ellos, la novela despliega un abanico de personalidades que atrapan la atención por su extravagancia y que dan forma a un mundo
en el que cualquier cosa es posible, siempre que se esté dispuesto a seguir adentrándose en lo imprevisible. Lewis Carroll no solo era un amante de las matemáticas y la lógica, sino también un maestro en la manipulación del lenguaje. Por ello, no sorprende la abundancia de juegos de palabras que pueblan estas páginas, homónimos, refranes distorsionados y rompecabezas verbales se suceden, empujando al lector a cuestionar los significados habituales y a disfrutar de la ambigüedad lingüística como si fuese un acertijo diseñado para desconcertar y divertir. Este rasgo estilístico otorga a la obra un carácter único dentro de la literatura infantil de la época, al tiempo que la convierte en objeto de constantes interpretaciones y análisis. La fuerza de la obra no se limita a su fantasía, sino que radica igualmente en la habilidad de Carroll para diseñar diálogos que tienen diferentes niveles de lectura. La conversación con la oruga, por ejemplo, invita a reflexionar sobre la identidad y el cambio. Cada encuentro, por absurdo que parezca, puede interpretarse como una alegoría de la manera en que los seres humanos afrontan la realidad, la comunicación y la formación de la identidad personal. Quien se aventura a leer la novela puede encontrar una serie de reflexiones filosóficas y sociales escondidas tras palabras ingeniosas y situaciones que, en apariencia, carecen de todo sentido. Aunque Alicia en el País de las Maravillas no se percibe inicialmente como una historia de enfrentamientos prolongados, la travesía de la protagonista sí se ve teñida por conflictos que brotan de la tensión entre la lógica de su mundo original y la lógica ilógica del País de las Maravillas. En diversos momentos, Alicia debe enfrentar retos que ponen a prueba su ingenio y su paciencia, desde resolver enigmas hasta sortear la volatilidad de personajes con actitudes a veces amenazantes. La batalla no se desarrolla tanto en el plano físico, sino en la lucha interna que implica mantener la cordura o adaptarse a un entorno que incumple las normas fundamentales que ha conocido toda su vida. La narración revela, sin llegar a detallar cómo se resuelven ciertas situaciones, que la clave para avanzar en este territorio onírico radica en la flexibilidad y la aceptación de que no hay una única forma correcta de interpretar la realidad. De esta manera, se ofrece una mirada en la que la imaginación y la apertura mental se convierten en elementos esenciales para sortear los obstáculos. Aún con sus tintes de humor y ligereza, el relato deja entrever profundos cuestionamientos sobre la naturaleza de la autoridad, la identidad y la forma en que se enjuicia lo diferente. Sin desvelar los pormenores de la trama, la historia pone en marcha un proceso de aprendizaje para la protagonista, invitándola a descubrir su propia fuerza para asumir el desconcierto sin perderse en él. Lewis Carroll se encontraba inmerso en el ambiente victoriano, una época que, a pesar de su aparente rigidez, experimentaba cambios significativos en la vida cotidiana, la ciencia y la cultura. La publicación de Alicia en el País de las Maravillas supuso una ruptura con la literatura infantil moralizante, que solía pretender transmitir lecciones de conducta de manera evidente. Carroll, en cambio, optó por escribir un texto donde la fantasía y el sinsentido aparente forman parte esencial de la experiencia de lectura, creando un lugar donde lo inconcebible puede materializarse sin previo aviso. Este planteamiento rompía con la línea pedagógica tradicional y abría la puerta a la libertad de la imaginación. La innovación se aprecia en la forma en que la obra se dirige a diferentes tipos de público. Lectores infantiles pueden disfrutar del despliegue de personajes extravagantes y situaciones cómicas, mientras que los lectores adultos pueden encontrar una sátira aguda de las costumbres sociales y las estructuras de poder de la época. Carroll logró, así, tender un puente entre la creatividad más pura y la reflexión profunda, razón por la que este libro sigue siendo explorado en múltiples niveles interpretativos. La capacidad de combinar ambas dimensiones explica por qué Alicia en el País de las Maravillas se ha mantenido vigente y por qué sigue inspirando debates y estudios críticos. La huella de este relato se extiende mucho más allá de las páginas originales. Con el tiempo, ha servido de inspiración para todo tipo de artistas.
pintores que recrean las escenas en lienzos plagados de colores imposibles, coreógrafos que llevan al escenario ballets con conejos apurados y reinas enfurecidas, cineastas que juegan con la textura onírica para reinterpretar la historia a su modo. Así se confirma que, en la cultura moderna, Alicia en el País de las Maravillas ha cobrado nueva vida en sucesivas versiones, manteniendo su esencia al mismo tiempo que abre la puerta a un infinito juego de variaciones. El hecho de que siga originando adaptaciones demuestra su flexibilidad como obra matriz. El relato ofrece suficientes interrogantes abiertos, metáforas y espacios sin definir como para alimentar incontables propuestas creativas. Desde las adaptaciones infantiles más fieles hasta aquellas que enfatizan el aspecto oscuro y enigmático del País de las Maravillas, todas encuentran un punto de referencia en la novela original. Y a su vez, cada reinterpretación sirve como testimonio de la fuerza conceptual contenida en esta aventura de la pequeña Alicia, quien se convierte, a la postre, en símbolo de la curiosidad y el asombro frente a lo desconocido. El corazón de la novela late con la afirmación de que la imaginación es una herramienta de exploración tan válida como el razonamiento convencional. En un entorno donde las reglas son moldeables y lo inverosímil se considera casi norma, la mente creativa encuentra un terreno fértil para florecer en todas sus posibilidades. Se sugiere, entre líneas, que la capacidad de maravillarse, de plantear preguntas absurdas y de atreverse a retar la lógica establecida, puede conducir a descubrimientos profundos acerca de la realidad y de la propia psique. El motor principal de la historia es el deseo de Alicia de entender un mundo que parece no tener pies ni cabeza según sus parámetros iniciales. Sin embargo, esa extrañeza provoca que se replantee su manera de pensar. El lector, acompañándola, puede experimentar una reevaluación de aquello que considera normal. Si la razón humana puede contorsionarse tanto como el gato que se desvanece, ¿dónde están los límites de lo posible? Estas cuestiones, que vagamente asoman bajo la superficie de la lectura, convierten la novela en un viaje de descubrimiento no solo para la protagonista, sino también para quien decide sumergirse en sus páginas con el corazón y la mente abiertos. Aunque se ubica normalmente en el género de la literatura infantil, Alicia en el País de las Maravillas incluye matices que invitan a repensar esta clasificación. Si bien la historia es apta para todas las edades por el colorido de su entorno fantástico y el humor que destilan los encuentros entre personajes, también presenta dimensiones más sutiles que pueden resonar en lectores que busquen un significado profundo. La identidad, por ejemplo, se torna un tema central cuando Alicia cambia de tamaño repetidas veces y se pregunta quién es realmente si su forma física puede variar a cada instante. Esta oscilación conduce a reflexiones sobre cómo definirse a uno mismo cuando todo alrededor parece mutar, un dilema que puede extrapolarse a muchos ámbitos de la experiencia humana. Los diálogos y las situaciones pueden verse como críticas, a veces cáusticas, de la rigidez social del momento. La reina de corazones, en su despotismo marcado por órdenes impulsivas, ofrece la caricatura de un poder tiránico que no se basa en razones fundadas ni en la justicia. El tribunal que aparece en la historia constituye otra parodia de las instituciones, pues sus procedimientos resultan tan caprichosos que el concepto de legalidad queda difuminado. Aun cuando el relato sostiene un tono ligero, deja en el lector la inquietud de cuánto de su propia realidad está sujeta a convenciones y normas que podrían ser cuestionables. En este sentido, la novela va más allá de la diversión y propone una meditación en torno a la sociedad y la manera en que se enfrentan los desafíos de cada época. Alicia en el País de las Maravillas no se limita a ser un cuento de hadas con personajes pintorescos, sino que constituye un hito literario cuyas capas de significado siguen expandiéndose. Su lectura despierta el espíritu curioso y la capacidad de asombro, lo que resulta esencial en un mundo contemporáneo, donde a menudo se privilegia la inmediatez y se desatienden las reflexiones profundas. En este texto se reconoce la importancia de los sueños, de lo ilógico y de lo indefinible como parte esencial de la experiencia humana.
Quien se adentre en sus páginas tendrá la oportunidad de asomarse a un cosmos que cuestiona la manera de pensar habitual y que demuestra que la literatura puede ser un campo fértil para la sorpresa, la ironía y la interrogación permanente. Con su estilo juguetón y su poder de evocación, la obra recuerda que crecer no implica dejar atrás la imaginación, sino aprender a combinarla con la razón. Así se crea un balance que a veces se percibe escaso en el día a día. Alicia en el País de las Maravillas abre la puerta a un territorio en el que cada paso es una revelación potencial y donde el acto de leer se transforma en un diálogo con lo más genuino de la curiosidad infantil, la creatividad y la búsqueda de sentido. En definitiva, se trata de una experiencia literaria que enriquece a quien decide recorrerla, invitando a reflexionar sin imponer respuestas y a maravillarse sin restricciones, como un recordatorio de que la esencia de la vida puede residir tanto en las preguntas como en las respuestas que alguna vez lleguen a encontrarse. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos, formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.